Nuestro siguiente invitado es René Quevedo, él es asesor empresarial. Señor René, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y bueno, luego de conocer este fallo, don René, muchos trabajadores directo de las minas y también indirecto de las minas se mantienen preocupados. ¿Dónde se pueden ubicar a esto aproximadamente 40.000 personas que van a quedar desempleadas? Sí, buenos días. Bueno, yo creo que primero hay que esperar a ver cómo va a ser ese plan de cierre, uno. Dos, no existe ningún, o sea, estamos en una crisis laboral, vamos a empezar por ahí, no hay dónde meterlo. Yo creo que tenemos que ser, digamos, sensatos, ¿no? Es decir, los sectores que generan la mayoría de los empleos, es decir, las 2/3 partes de los empleos, comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio, están generando principalmente empleo informal. Vamos a empezar por ahí. Sí, Segundo, no existe ni va a existir probablemente en los próximos 5 años ninguna actividad económica que pueda generar 5% del PIB, 40.000 empleos y aportar 375 millones de dólares al fisco. Como dicen, quien vive de ilusiones muere de desengaños. Yo creo que eso es una realidad. Ahora, sí es preocupante, existen 7.300 empleos directos y otros 30 y tantos mil sí, indirectos. Los otros indirectos, dicho sea de paso, están exactamente en los sectores que yo acabo de mencionar. Es decir, correcto. estamos hablando de una reducción de 518 millones de dólares al año solamente en salarios y contribuciones a la caja del Seguro Social. Eso pesa, ¿ok? Al margen porque lamentablemente todo este tema se ha centrado en el tema regalías, lo cual para mí es el menor de los impactos. No quiero decir que no sea importante, ¿no? Ahora, a mí me preocupa, yo creo que ya, pues, la Corte Suprema se pronunció. Yo creo que hay que lidiar con eso, hay que ver, digamos, cómo va a ser ese proceso de cierre. Esto no es una cuestión como mínimo estamos hablando de 5 a 10 años para el cierre, ¿ok? Correcto. De entrada. Me preocupa, para mí la pérdida del grado de inversión es inminente, inminente. Yo no Sí. le veo, de hecho, estamos a un estornudo de ser bono chatarra. Ya lo acaba de decir Bloomberg, ya lo había Sí. dicho a principios de octubre. ¿Eso qué significa? No es cuestión de meter miedo, simplemente lidiar. Digamos, ¿qué vamos a hacer con la pérdida del grado de inversión? ¿Qué vamos a hacer con la disminución de, de las inversiones extranjeras que ya venían en caída? El año pasado entraron al país 2.700 millones de dólares en inversión extranjera versus 3.900 en el 2019. Eso va a caer más en el 2023. Correcto, señor René, pero con este hundimiento de este bono y que pone en riesgo esa inversión, las tasas de desempleo podrían aumentar y esto no es como señalan por allí de que el gobierno tiene que ser estratégico para crear empleos. ¿Cómo se logra si no se obtiene esa inversión extranjera que también es importante para el país? Nosotros estamos pidiendo prestado para pagar planillas y pagar subsidios. O sea, no existe los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando nuevos empleos. A ver, creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema, no la solución. No es la solución. Es decir, Mitradel está entre enero y octubre, tramitó 23.100 nuevos contratos laborales por mes versus 33.400 en el 2019. No hay donde meterlos y es bueno que aterricemos. Esos trabajadores van a ir a la informalidad o al desempleo. Entonces, yo creo que en ese sentido, lamentablemente, el próximo gobierno le tocará lidiar primero con unas finanzas públicas extremadamente complicadas. Dos, con la pérdida del grado de inversión. Ojalá que se pueda encontrar un mecanismo para que eso no ocurra, ¿okay? Y tercero, una pérdida de confianza terrible. Por ejemplo, se habla de que hay que desarrollar el turismo. No somos un país turístico, 62% de los empleos en el turismo son informales. Hace 10 años eran 25%. Quiere decir esto, que la desconfianza de los inversionistas en el turismo panameño ha aumentado de manera dramática. Entonces, decir que el oro de Panamá es verde, sí, el verde del dólar, ¿ok?
nuestro futuro depende de las inversiones que logremos atraer. Bueno, entonces creo que es importante, bueno, cómo vamos a recuperar esa confianza. Me preocupa porque creo que estamos creyendo, como dije antes, en nuestros propios pajaritos preñados. Los sectores que generan la mayoría de los empleos en el país están generando principalmente empleo informal. Eso es una realidad. No hay confianza para invertir en el país. Eso no va a cambiar, por lo menos a corto plazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo en ese sentido, creo que le tocará al próximo gobierno. Hay dos sectores. Veo poca probabilidad de generar empleo en el turismo y la logística. El año pasado, 85% de los empleos que se generaron en el sector logístico fueron informales porque no hay confianza. Hablar del potencial turístico o del potencial logístico sin la capacidad para poder atraer las inversiones, perdón, pero es creer en pajaritos preñados. No hemos sido capaces. Sí. Potencial sin inversión es ilusión. Entonces, creo que el gran reto que va a tener ciertamente el próximo gobierno es cómo restablecer esa confianza. El comercio y la agroindustria han sido, digamos, y ahora, pues, con mayor razón, los caballitos de batalla. Y dentro de todo esto me preocupa porque con esta crisis, a diferencia de la pandemia, nosotros hemos tenido, el empleo panameño ha tenido 2 shocks y 2 aftershocks. El primer shock en los últimos años fue la culminación de los trabajos de ampliación del canal. 1. 2. Después vino la pandemia, que borró 47% de todos los empleos formales que había en el 2019. Después vino la crisis de julio del año pasado y esta. ¿Okay? Entonces, nos hemos estado tratando de recuperar y los sectores más golpeados han sido los sectores que tienen altos componentes de presencialidad. 70% de los empleos en Panamá son presenciales. En consecuencia, cualquier restricción de movilidad, sea por la razón que sea, genera desempleo. Entonces, creo que en ese escenario, restablecer la confianza, ¿no? Estamos en un proceso de transición. Me preocupa, y antes escuché parte de la entrevista con la ministra, me preocupa muchísimo el que los nuevos empleos requieren mayores niveles de escolaridad, ¿ok? Y nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país y está generando básicamente desempleados y dependientes de los subsidios. Entonces, creo que sí es importante que entendamos, hoy se debe publicar el informe laboral de la Contraloría a agosto del 2023. En base al año pasado ya veíamos que el 85% de los nuevos empleos dignos que se están generando en la economía requieren 13 o más años de escolaridad. Entonces me preocupa porque básicamente en una era de la tecnología, en una transición en la que ya está Panamá de una economía presencial a una economía más basada en conocimiento, esto va a aumentar la desigualdad en el 6º país más desigual del mundo. ¿Y la era del cemento se acabó. ¿Okay? Sí. Entonces, aparte de esto, el próximo gobierno va a enfrentar unas finanzas públicas sumamente complicadas que le va a dificultar llevar a cabo proyectos de infraestructura pública, ¿okay? Sí. Que van a depender de conseguir financiamiento privado que se va a enredar si perdemos el grado de inversión. Así que esto es el perro mordiéndose la cola. Lamentablemente, creo que ahorita estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. ¿Okay? Bueno, ¿cómo vamos a lidiar con una menor inversión? Y más ahora, ¿cómo vamos a lidiar con el grado de inversión? Sí. Obviamente hay otros países que también les han quitado el grado de inversión. Bueno, ¿cómo vamos a lidiar con esto? ¿Quién fue culpable? Etcétera. Perfecto, muy bien, pero eso no va a resolver el problema. El problema del desempleo va a aumentar, sí. ¿Okay? También la delincuencia, sí. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Esa es mi preocupación. Sí. ¿Cómo Don René, vamos a enfrentar esa realidad? Y también este año se debió estar, o se debe estar discutiendo el salario mínimo, que muchos apuntan a que no se va a dar nuevamente un ajuste al salario mínimo por la situación en la que pasó y la que se había. Definitivamente el empleo asalariado va en vía de extinción. Las discusiones de salario mínimo serán realmente una intelequia porque de hecho nos encargamos con esta crisis de matar cualquier probabilidad de aumento. Aunque sí hay que reconocer que sí hay un aumento importante
en el costo de la vida, hay un tema de justicia social. Y no solamente hay un incremento en el costo de la vida debido a factores externos como el tema de la guerra de Ucrania, el aumento en el precio de los combustibles, el aumento en el precio de los insumos agrícolas. Ahora viene otra inflación que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto, porque olvidémonos con estos cierres y lo que pasó, a diferencia de la pandemia, hoy, en esta crisis, se le ha pegado a los dos sectores que más generan empleo en el país, que son la agricultura y el comercio. ¿Okay? Entonces, muchos productores perdieron sus cosechas, no pudieron cobrar, muchos acarreos que no se llevaron a cabo. Olvidémonos de la libra de tomate a 40 centavos. ¿No? Es decir, yo creo que entonces ahora viene, pero esto sí es harakiri autoimpuesto. Creo que hace falta realmente mirar esto futuro. Me preocupa mucho. Entre el 2017 y el 2022, Mitradel pasó de tramitar 445.000 nuevos contratos laborales a 240.000. Es decir, que en un periodo de 5 años, la economía perdió 205.000 empleos o contratos laborales y la población económicamente activa, o sea, la gente que empezó a buscar trabajo, aumentó en 147.000 personas. Quiere decir esto, que en el 2022 había 352.000 personas buscando empleo digno y no lo encontraron. Ahora vamos a agregarle 40.000 del ecosistema minero. ¿Okay? En ese periodo de tiempo, los jóvenes, el número de ninis aumentó en 56% y los jóvenes menores de 30 años obtuvieron 1 de cada 50 empleos generados en la economía. 1 de 50. ¿Okay? Los jóvenes son hoy 24% de los trabajadores del país, pero 54% de los desempleados. Y lamentablemente, ante esta crisis, los jóvenes y las mujeres son los principales afectados. Entonces creo que es un tema que va a marcar el próximo gobierno. La prioridad número 1 del próximo gobierno no es cómo cerrar la mina, es cómo generar empleo. Correcto. Empleo digno. Bien. Porque ha habido, aparte de la pérdida de empleo, una pérdida muy grande de la confianza para invertir en el país. No somos un país confiable para invertir, por la razón que sea. Se ha perdido la confianza, particularmente los sectores que generan las grandes cantidades de empleo. ¿No? Se me preocupa a nivel internacional, ya los medios internacionales se han hecho eco de que toda esta protesta y toda esta situación que se ha dado con el tema minero ha empañado nuestra imagen como un destino amigable a la inversión extranjera. Y yo lo había advertido The Economist hace 3 años, 2 veces, de que la incapacidad del gobierno para lidiar con presiones populistas representaban un alto riesgo. Y quedó demostrado una vez más, don René Quevedo, gracias por estar con nosotros, quedó demostrado una vez más que el gobierno no pudo hacerle frente a una nueva crisis que duró prácticamente 38 días. Gracias, don René, por estar con nosotros esta mañana.